Bienvenidos a un espacio donde exploramos la vida y obra de grandes literatos que han marcado nuestra historia. Hoy les hablaremos de un autor que logró capturar la esencia del Ecuador profundo y plasma en páginas inmortales, Demetrio Aguilera Malta. Demetrio Aguilera Malta nació un 24 de mayo de 1909 en Guayaquil, Ecuador. Desde su infancia estuvo profundamente influenciado por las experiencias vividas en el campo, en una finca familiar en una isla del Golfo de Guayaquil. Fue allí donde germinó su sensibilidad por el mundo, que más tarde se convertiría en el eje central de su obra literaria. Estudió en el Colegio Vicente Rocafuerte, luego inició sus estudios de jurisprudencia en Guayaquil, aunque los abandonó para dedicarse a la literatura. También exploró el arte, la diplomacia, el teatro y el cine, demostrando que era un hombre de múltiples talentos. En 1930, junto a Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gilbert, publicó Los que se van, una colección de relatos que marca un hito en la literatura ecuatoriana, pero quizás su novela más emblemática fue Don Goyo, en 1933, una obra que nos sumerge en la cultura y los mitos del pueblo montubio. Más tarde, en 1970, nos regala 7 lunas y 7 serpientes, una narrativa rica en simbolismo que trasciende fronteras. Aguilera Malta fue corresponsal de guerra durante la Guerra Civil Española, lo que enriqueció su vida social y política. A lo largo de su vida, ocupó cargos diplomáticos en países como Chile, Brasil, México, país donde residió hasta su fallecimiento en 1981. A pesar de su éxito, se enfrentó a adversidades en sus últimos años de vida, como la ceguera, los problemas de salud. Sin embargo, dejó un legado inquebrantable. Sus cenizas descansan en el Golfo de Guayaquil, donde también reposan los ecos de su obra. Su vida fue un testimonio de compromiso con la cultura y su gente. Demetrio Aguilera Malta no solo retrató al Ecuador, sino que también mostró al mundo las riquezas de su tierra y de su gente. Nunca me preocupé, ni hoy me preocupo, de utilizar la literatura como instrumento político o social. Lo que sí creo es que toda buena literatura es política y social, aun aquella que asume una posición antagónica. Para mí, no hay una oposición entre realismo, surrealismo, realismo mágico o cualquier otra clase de realismo. Todas estas realidades parciales son partes integrantes de una misma realidad total. Pienso que al escribir una novela, uno debe usar todas las técnicas a su alcance sin limitarse a una escuela particular. Lo importante es que la obra resulte expresión del autor, de su hora y de su ambiente. El fenómeno literario es producto del tiempo, la tarea y la búsqueda de muchos hombres, nunca de uno solo. Tengo la seguridad de que esta es la posición de la crítica que me asigna el papel de precursor. La realidad es lo que captan mis sentidos, pero también es lo que imagino y lo que sueño. Es decir, la realidad objetiva, concreta e inmediata es solo una parte de ella. Los sismos ya me tienen un poco fatigado. Creo en la novela total. Lo importante es que la obra resulte expresión del autor, de su tiempo y de su ambiente. Mi función, en todo caso, sería la del reencuentro y aglutinación de elementos dispersos, pero no la del descubrimiento. No creo en los Cristóbal Colones de la literatura. A continuación daremos unos comentarios fundados acerca del cuento. Bueno, el primero es que evidentemente El Cholo que se vengó es un cuento de índole realista. Vemos en el cuento un lenguaje cotidiano, un lenguaje coloquial, y a través del lenguaje, este lenguaje cotidiano y coloquial, el lector puede verse identificado en la obra, ¿no? Porque retrata este lenguaje coloquial las vivencias cotidianas, las circunstancias que pasan los personajes como Melquiades, Andrea y Andrés,
Y es a través de este lenguaje también cómo es que se plasma la violencia en el cuento, ¿no? Las decisiones impulsivas que toman estos personajes, la decisión de la traición que toma Andrea y que desemboca la trama del cuento, ¿no? Al engañar a Melquiades. Pero bueno, el realismo lo veremos reflejado sobre todo en 4 tópicos que a continuación detallaré, ¿no? Y el primer tópico es el tópico de la marginalidad. Vemos cómo es que la pobreza y la marginalidad de estos personajes, que evidentemente pertenecen a una estructura social baja, ¿no? Son personas pobres, que viven en un ámbito costero, que viven de pronto de la pesca, se ven orilladas a buscar mejores oportunidades. Vemos cómo Melquiades viaja para buscar una mejor vida, y en este viaje Andrea es que lo engaña y se desemboca la traición amorosa, ¿no? Que luego desemboca el conflicto del cuento. Pero también vemos el tópico de la mujer, ¿no? La violencia de la mujer, cómo es que la mujer se ve sometida a las decisiones que toman sus parejas, y cómo es que Andrea, al engañar a Melquiades con Andrés, se ve sometida a otra realidad también llena de pobreza y también llena de violencia, ¿no? Porque Andrés es un ser violento. También vemos el tópico de la violencia cotidiana. Vemos cómo es que la violencia es algo que continuamente se normaliza en el cuento. Melquiades se venga de Andrea dejándolo estar con Andrés, sabiendo que Andrés es un ser golpista, un hombre violento. Y bueno, también tenemos finalmente el determinismo social. Este determinismo social, estas clases sociales en las que se ven encasilladas los personajes, no dejan que escapen de esta realidad, ¿no? De esta realidad que muchas veces se puede identificar con la realidad marginal de América Latina. Y bueno, vemos que encasilla la pobreza, la violencia hacia la mujer, y bueno, también se denota un poco el machismo. Vemos cómo todos estos parámetros encasillan a los marginales, que pueden ser identificados como personas de bajos estratos sociales, como las que habitan en las marginalidades de América Latina, ¿no? Bueno, otro comentario que podríamos hacer respecto a este cuento es sobre la estética del machete, algo que en la crítica literaria que escribe Facundo Gómez habla sobre la idea esa fatalista, contundente respecto a los hechos, a la forma de hablar de los personajes, ¿no? Si bien es cierto, hay cierta expresión mimética, es decir, que se trata de expresar el realismo, como se mencionó anteriormente, también se emplean otro tipo de simbolismos o estrategias narrativas que permiten crear un entorno que exprese mediante el ambiente las emociones de los personajes, ¿no? Aquí básicamente es una especie de monólogo en la que Melquiades habla sobre su venganza, ¿no? Frente a Andrea, frente al mar embravecido, y las olas chocan, ¿no? Y hay una descripción sumamente rica y simbolista, que podría considerarse hasta incluso modernista, del ambiente natural. Sin embargo, esto genera un contraste con las expresiones del personaje, porque utiliza pues un lenguaje sumamente coloquial, muy regional, ¿no? Y eso también se expresa en el texto, ¿no? Entonces, Demetrio Aguilera utiliza estos recursos estéticos con la finalidad de generar ciertos contrastes, y es evidente que existe pues un propósito ideológico detrás de todo esto, porque recordemos que Demetrio creía que era necesario tomar una posición ideológica y utilizar, digamos, coloquialismos, regionalismos de manera tal dentro del texto. Es evidentemente una posición ideológica que trata de retratar, digamos, lo más bajo de los estratos sociales, ¿no? Sobre todo del contexto rural o del contexto regional en el que se desarrollan estos hechos. Ahora, los personajes tienen, digamos, ese carácter fatalista, ¿no? Pero también expresan una realidad local, ¿no? Porque los personajes
se ven imbuidos en un mundo de violencia, de necesidad, en la que necesitan, digamos, incluso salir del hogar, volverse marineros como Melquiades para poder sobrevivir, para poder sustentar una familia. Entonces, Demetrio Aguilera aquí presenta lo rica que puede ser la literatura empleando diferentes estrategias estéticas con la finalidad de crear estos contrastes y al mismo tiempo enviar un mensaje ideológico y una posición. A continuación, el cuento El cholo que se vengó de Demetrio Aguilera Malta. Te he llamado como nadie, sabes vos, por ti me he hecho marinero y he viajado por otras tierras. Por ti he estado a punto de ser criminal y hasta ahí abandonado a mi pobre vieja. Por ti que me habéis engañado y te habéis burlado de mí, pero me he vengado. Todo lo que te pasó ya lo sabía yo desde antes. Por eso te dejé ir con ese borracho que hoy te alimenta con golpes a vos y a tus hijos. La playa se cubría de espuma. Allí el mar azotaba con furor y las olas enormes caían como peces multicolores sobre las piedras. Andrea lo escuchaba en silencio. Si hubiera sido otro, le hubiera desafiado a machete a Andrés, lo hubiera matado. Pero no, él no tenía la culpa. La única culpable eras vos que me habéis engañado. Y tú eras la única que debía sufrir así como he sufrido yo. Una ola como muralla inmensa y transparente cayó a sus pies interrumpiéndole. El mar lanzaba gritos ensordecedores. Para oír a Melquiades ella había tenido que acercársele mucho. Por otra parte, el frío. ¿Te acordás cómo pasó? Yo lo mismo que si fuera ayer. Estábamos chicos, nos habíamos criado juntitos. Tenía que ser lo que fue. ¿Te acordás? Nos palabreamos, nos íbamos a casar. De repente me llaman para trabajar en la Barça, don Guayamete. Y yo, que quería plata, me fui. Tú hasta lloraste, creo. Pasó un mes. Yo andaba por Guayas, con una madera, contento de regresar pronto. Y entonces me lo dijo el Bardulaque. Vos te habías largado con Andrés. No sabía nada en ti. ¿Te acordás? El frío era más fuerte, la tarde más oscura. El mar empezaba a calmarse. Las olas llegaban a desmayar suavemente en la orilla. A lo lejos asomaba una vela de balandra. Sentí pena y coraje. Hubiera querido matarlo a él, pero después vi que lo mejor era vengarme. Yo conocí a Andrés. Sabía que con él solo te esperaban el palo y la miseria. Así que él sería mejor quien me vengaría. Después, que he trabajado mucho, muchísimo. No he querido saber más de vos. He visitado muchas ciudades y conocí muchas mujeres. Solo hace un mes me dije, anda a ver tu obra. El sol se ocultaba tras los manglares verdinegros. Sus rayos fantásticos danzaban sobre el cuerpo de la chola, dándole colores raros. Las piedras parecían coger vida. El mar, se dijera, una llanura de flores polícromas. Y yo cambiada, sabes vos, estás fea, estás flaca, andas sucia, ya no vales para nada. Solo tienes que sufrir viendo cómo te hubiera ido conmigo y cómo estás ahora. ¿Sabes vos? Anda, vete que ya tu marido va a estar esperando la merienda. Anda, vete que si no tendrás hoy una paliza. La vela de la malandra crecía. Unos alcatraces cruzaban lentamente por el cielo. El mar estaba tranquilo y callado, y una sonrisa extraña plegaba los labios del cholo que se vengó. La obra de Demetrio Aguilera Malta es una crítica contundente a la deshumanización y la opresión a través del uso de tecnologías de poder. Iván Rodrigo Mendizábal nos explica cómo el autor ecuatoriano utiliza el expresionismo para distorsionar la realidad y desde esa perspectiva grotesca exponer las dinámicas de control y sometimiento en las sociedades latinoamericanas. En el mundo distópico que Aguilera Malta construye, las tecnologías de poder no son herramientas de progreso, sino de dominación. Sus inventores, nos dice, aunque a menudo motivados por un ideal de innovación, terminan creando dispositivos que los dictadores y las élites utilizan para explotar, esclavizar o incluso destruir a la población. Desde bombas letales hasta máquinas que convierten a las personas en productos. Estas invenciones simbolizan la corrupción del poder y la perversión de la ciencia.
Rodrigo Mendizábal destaca que el expresionismo en Aguilera Malta amplifica esta crítica. La estética grotesca no solo muestra un mundo distorsionado, sino que evidencia cómo el progreso tecnológico, bajo el control de dictaduras o sistemas neoliberales, genera una sociedad en la que los individuos son reducidos a objetos. Este es el núcleo de las tecnologías de poder, la capacidad de deshumanizar, de convertir a las personas en simples engranajes de una maquinaria social diseñada para beneficiar a unos pocos. La crítica va más allá del contexto literario. Aguilera Malta proyecta en sus obras una Latinoamérica atrapada en el militarismo y en el capitalismo salvaje, donde la utopía social parece inalcanzable. Sus distopías no solo reflejan la opresión, sino también la alienación, el racismo y también la exclusión como consecuencias directas de esas tecnologías y sistemas de poder. El mensaje de Aguilera Malta es claro. El verdadero peligro no radica en las invenciones en sí, sino en las manos que las manipulan. La racionalidad técnica desprovista de ética no solo somete a los ciudadanos, sino que destruye cualquier posibilidad de libertad o humanidad. Aguilera Malta utiliza su obra para recordar que sin un cambio radical en nuestra relación con el poder y la tecnología, estamos condenados a vivir en sociedades gobernadas por el terror y la deshumanización. Aguilera Malta fue un escritor multifacético que incursionó en diferentes géneros, desde la poesía, la narrativa hasta el teatro. En su teatro, como señalaba el investigador Vallejo Izabal, llevó el realismo inclusive a sus límites, integrando elementos de humor, sátira e ironía para desestabilizar un poquito la convención teatral de la época. Esta experimentación, según él, resonó en la transformación del teatro ecuatoriano hacia una búsqueda de identidad propia. En paralelo, obviamente, a los movimientos que se daban, movimientos renovadores en América Latina. ¿En qué se basa la crítica a Aguilera Malta? Pues se dice que no solamente se limitó al realismo convencional, sino que también exploró corrientes como el expresionismo y el simbolismo, destacando mucho su capacidad de transformar lo cotidiano en una expresión poética y universal. Esta aproximación, se podría decir, lo convierte en una figura clave dentro del nuevo teatro ecuatoriano, un movimiento que buscaba romper con las formas tradicionales y acercarse un poco más a la realidad local y la atención social. En la narrativa, como tal, Aguilera Malta se posiciona como precursor del realismo mágico, un estilo que, como observamos en autores como García Márquez, por ejemplo, combina lo extraordinario con lo cotidiano para plasmar la complejidad de la experiencia latinoamericana. Sin embargo, también su obra abarcaba un realismo puro. En novelas como trabajó Demetrio Aguilera Malta, La caballeresca del sol y Un nuevo mar para el rey, donde disecciona las tensiones entre conquistadores e indígenas desde una perspectiva humanista. Otro investigador importante vendría a ser Renan Flores Jaramillo, cuya crítica se va al precursor del realismo mágico en la narrativa de Demetrio Aguilera Malta. El realismo mágico, que cabe ayuda a configurar, a desarrollar mucho lo que es el marco de una literatura latinoamericana, que dialoga constantemente entre las tradiciones locales y vanguardias globales. En este contexto, para Flores Jaramillo, la obra de Aguilera Malta se alimenta del mestizaje cultural y las tensiones sociales y políticas de su tiempo. Expone desafíos de la modernidad como tal en las tierras que conocemos. Y más allá también revela que sus textos reflejan lo que Jorge Enrique Dumont denominó como un realismo en tensión, una expresión que encapsula la capacidad de nuestra literatura para poder habitar y desafiar múltiples tradiciones. Asimismo, también Aguilera Malta funciona como un puente, se podría decir, entre las primeras expresiones literarias modernistas y más avanzadas vanguardias del siglo XX. Y en su obra, como el cuento que hemos visto de Chelo que se vengó, narra una historia cargada de simbolismo y denuncia social. El uso de personajes marginados y sus víctimas, muchas cotidianas, es una constante en Aguilera Malta. Y en este cuento
la tensión narrativa, el desenlace que tiene, es una crítica bastante mordaz en la jerarquía establecida, mientras el autor reafirma la dignidad del individuo frente a una estructura del poder.